De cada clase es que ustedes se evalúen en una actividad evaluativa, ¿no? Y queda a criterio del profesor. Entonces yo tenía pensado, después que viéramos los ejemplos que vamos a ver ahora, hacer como un ejercicio, o sea, de dividirlos en grupos, para hacer 3 por grupo, y que cada grupo creara un proyecto, un proyecto, pero algo fácil, algo rápido, utilizando el método científico. Entonces, tenemos 2 opciones. Tomar eso como evaluación, lo haríamos ahora, o después yo mandarle al correo, no sé, una prueba, que ustedes se lean y después respondan. ¿Qué prefieren? ¿Vamos a hacer los videos? ¿Sí? No sé, ¿usted? Me da igual. Sí. Pero no se preocupen, esto es muy relajado. O sea, yo el año pasado, yo no hice este curso y lo aprobé igual, así que tranquilo, porque todavía no había llegado. Entonces, bueno, esta segunda clase, esta segunda parte es, vamos a ver algunos errores, algunos fraudes, fracasos científicos que se han producido por fallos en algunos de los pasos del método científico. O sea, aquí les dejo una cita, bueno, deben conocer a Santiago Ramón y Cajal, si no lo conocerán pronto, no se preocupen. Entonces esto es una cita de él que dice: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Entonces, el primer fracaso. Esto es un investigador estadounidense que fue en premio Nobel en Química en 1980, fue físico, además bioquímico, y su premio Nobel fue por una secuenciación, novedosas técnicas de secuenciación del DNA. ¿Qué pasó? Él en algún momento dijo que el genoma humano contenía 100.000 genes. 100.000 genes. 100.000 genes. Y esta afirmación quedó así, y pasó el tiempo, hasta que cuando se desarrolló el proyecto Genoma Humano, cuando se esbozó el proyecto, se dijo que había alrededor de 50.000 genes. Y después, cuando pasó el tiempo, se ha comprobado que alrededor de 3.000 genes es realmente lo que tenemos en el genoma humano. Porque esto es una falta, un fracaso en el método científico, porque hizo un planteamiento, o sea, tuvo una hipótesis, pero no desarrolló un método, no desarrolló experimentos para demostrarlo. Y otra cosa que es importante, que muchas veces pasa, que una personalidad, o sea, plantea algo, tiene algún criterio, y mucha gente lo da por sentado y cree que es así. Y no siempre pasa, porque por supuesto, ¿quién le va a cuestionar algún premio Nobel? Yo sería muy capaz de hacer eso. Pero bueno. Otro ejemplo que también fue muy debatido fue este artículo en Nature de este señor, que su nombre es Jack Benveniste, no sé si habrán oído este caso, es súper conocido, que él afirmaba que los medicamentos homeopáticos actuaban in vitro. Y empezó a hablar de la teoría de la memoria del agua, y entonces hizo un diluido, o sea, una dilución de unos anticuerpos, y vio que producían hemólisis de los linfocitos, etc. Entonces, este experimento se publicó en Nature, pero Nature encargó un equipo que tratara de confirmar estos experimentos, pero nunca pasó. O sea, se mandaron un equipo para que investigara en su laboratorio, para que trataran de ver, o sea, para que estuvieran ahí como auditando los experimentos y tratando de replicarlo de nuevo, pero no se pudo replicar. Entonces hicieron como una carta cuestionando la aplicación de los métodos, cuestionando la fiabilidad de los experimentos. Y entonces, un elemento importante también del método científico, que no lo mencioné en el primer punto, que es la replicabilidad de los experimentos. O sea, un experimento, uno tiene que ser capaz de replicarse, independientemente de las condiciones del laboratorio, independientemente de las personas que lo hagan, pero si es suficientemente robusto, tiene que ser capaz de replicarse el experimento. Cosa que no siempre es así. Otro ejemplo de un fracaso es este señor francés
que según él había demostrado que un maíz transgénico producía cáncer en una cepa de ratón. ¿Cuál fue el problema de este experimento? Que se hicieron análisis, se vio y se descubrió que no había suficiente, o sea, que el número de ratones, que el número de muestras no era suficiente para llegar a una conclusión exacta. Y que además, que la cepa de ratón que él había escogido era susceptible a desarrollar tumores, ¿no? Ejemplo clásico entonces de un tamaño de muestra pequeño y que además que no escogió bien el modelo experimental. Entonces, por supuesto, iba a sacar conclusiones, o sea, una conclusión no era concluyente, para la redundancia. Y otro ejemplo es en el área de la física, este ejemplo de la fusión fría, donde, bueno, partiendo que por definición la fusión, o sea, genera mucha energía y generalmente tiene calor, entonces, según ellos, habían logrado desentrañar el proceso de fusión nuclear en un laboratorio, a partir del electrólisis de óxido de deuterio. Y entonces esto fue un boom, una explosión en ese momento, porque si eso era cierto, se había duplicado la energía del Sol y se podía resolver los millones de problemas de energía que había en el mundo hasta ese momento. Pero bueno, un problema importante de esto es que no se pudo replicar, por supuesto, este experimento no se pudo replicar ni en el propio laboratorio ni en el resto de los laboratorios. Y entonces como otro ejemplo de fracaso, de fallo en la ciencia, por no seguir correctamente el método científico, que habíamos visto desde el principio, que era un proceso ordenado con unas pautas y guías a seguir. Entonces, la clase, como clase es hasta aquí. Ahora vamos a dividirnos en grupos, 2 grupos, 3 cada uno, si ustedes se distribuyen como prefieran, por afinidad, no se conocen ahora, pero bueno. Y vamos a trabajar, a hacer un proyecto, ¿sí? Un pequeño proyecto, donde tengamos en cuenta cada elemento del método científico. ¿Ok? Después, cuando termine, lo discutimos aquí y esa será la evaluación de cada uno. Bien. Ahora hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran saber? ¿Que me quieran decir? Cualquier cosa, pues de la clase no, me da igual. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ¿cómo van a ser los grupos? Sí. Ya, perfecto. Únanse y hagan este pequeño... Vamos a dar de media, vamos a dar de 30 minutos a una hora. 30 a 45 minutos. O sea, es sencillo, pero tampoco tanto porque será la evaluación de ustedes.